Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ser justo a toda costa. Todo niño nace con un instinto de amor. Un niño pequeño no sabe odiar. El odio es una emoción compleja que generalmente se aprende a través de la experiencia, como cuando una persona muestra odio hacia ti o se enseña a medida que uno madura. La idea y la esencia del amor están inspiradas y comunicadas a las personas principalmente a través de los libros sagrados revelados divinamente, generalmente a través de historias que contienen sabiduría. Por ejemplo, tanto la Torá como el Corán cuentan una historia muy importante sobre una pelea entre dos hermanos, Caín y Abel. Esta es la primera pelea fraterna en la historia. Cuando leemos esta historia en la Torá, nos damos cuenta de que la pelea se produce porque los dos hermanos no intentaron resolver el problema mediante una comunicación pacífica, y el resultado fue un asesinato. Si hubieran intentado superar la difícil situación utilizando medios pacíficos, el problema se habría resuelto. Lamentablemente, las personas han experimentado hechos similares a lo largo de la historia y hoy en día están cayendo en una trampa similar a medida que la tensión entre los árabes palestinos y los judíos aumenta una vez más. En el lugar sagrado de Al-Aqsa, el conflicto entre los jóvenes palestinos y la policía israelí se ha intensificado a un nivel mucho más grave. Los lugares de culto nunca deben elegirse como lugares de conflicto, y mucho menos los ataques armados. Llevar a cabo actos violentos dentro de una casa de oración es moralmente incorrecto e inaceptable. Una de las razones por las cuales este incidente ha causado tanta tensión es que se ha vuelto común que los provocadores exploten los lugares sagrados. Algunos líderes políticos y religiosos, y personalidades públicas, manipulan los puntos sensibles de la sociedad para avanzar en una agenda política. La retórica poco realista y provocativa utilizada por estos individuos, como los israelíes vendrán a destruir la mezquita de Aqsa, lleva a sus seguidores a las calles para protestar en masa. No es razonable e inapropiado usar la mezquita Aqsa como instrumento de provocación religiosa. Esto también es un delito grave a la vista de Dios porque estas afirmaciones imprudentes e infundadas a veces resultan en el derramamiento de sangre inocente. La instalación de detectores de metales en el complejo de Al-Aqsa, que protegería tanto a musulmanes como a judíos, se usó como pretexto para protestas y violencia. De hecho, fue simplemente una manipulación política, a expensas de los civiles palestinos e israelíes. Además de eso, hubo un llamado para una tercera intifada, diseñada para aumentar la tensión. Hasta este momento, tales anuncios inflamatorios han causado más problemas y pérdidas en lugar de proporcionar soluciones. Lamentablemente, un puñado de jóvenes palestinos ejecutan acciones violentas, apuñalando a gente inocente, conduciendo sobre paradas de autobús o arrojando piedras a los automóviles, por ira. Tales acciones terminan afectando a todos los musulmanes inocentes y no musulmanes que viven en el área. En consecuencia, mientras estos agitadores continúen usando métodos brutales, sus vecindarios se convertirán en un lugar que ningún musulmán querría habitar. Los gobiernos musulmanes, los líderes religiosos y políticos tienen la gran responsabilidad de tomar precauciones serias contra el aumento de esta mentalidad fanática, ya que tales fanáticos tienden a radicalizar a todos los que encuentran. Los gobiernos deben guiar y enseñar a sus hijos comportamientos que sean cariñosos, respetuosos y protectores con nuestros hermanos judíos. Debe detenerse el material antijudío en Internet y en la televisión y otros lugares. Todos los musulmanes tienen la responsabilidad de ser justos y justos a toda costa, tal como se revela en el Corán, donde Dios llama a los creyentes, sean defensores de la justicia, den testimonio solo de Dios, incluso contra ustedes mismos o sus padres y familiares. Corán 4, 135, y, no dejes que el odio de las personas te impida ser justo. Ser justo, eso está más cerca de la justicia. Corán 5, 8. Otro argumento contra este tipo de actos violentos es la cobertura de prensa engañosa que presenta los hechos de una manera muy distorsionada. Las personas sin amor que se inclinan por la violencia y el odio utilizan este tipo de información parcial para justificar sus atroces acciones. De hecho, Dios advierte a los creyentes contra este peligro tanto en la Torá como en el Corán de manera similar. ¿Tú qué crees? Si un desviador, los medios de comunicación, periódicos, televisión, Internet, te trae un informe, escúchalo cuidadosamente para no atacar a las personas en la ignorancia y lamentarte mucho lo que has hecho. Corán 49, 6. No difunda informes falsos. No ayudes a un hombre malvado siendo un testigo malicioso. No sigas a la multitud haciendo lo malo. Cuando dé testimonio en una demanda, no pervierta la justicia al ponerse del lado de la multitud. Éxodo 23, 1-2. Por lo tanto, los musulmanes deben estar alerta para no caer en la trampa de aquellos que buscan incitar una lucha entre judíos y musulmanes, porque el motivo real de los provocadores es derramar sangre y eliminar a los devotos musulmanes y judíos de Tierra Santa. Recientemente, según la cobertura de los medios inflamatorios, Turquía enfrentó disturbios no deseados. 2 ataques a la sinagoga ocurrieron en Estambul a raíz de enfrentamientos sobre Al-Aqsa, primero en la sinagoga Neve Shalom, luego en la sinagoga Balatarida, la sinagoga más antigua de Turquía. Los provocadores deben saber que no es un acto heroico sino inmoral atacar los lugares de culto. Además, el Corán prohíbe recurrir a ataques violentos. Según el Corán, todos los lugares de culto, sinagogas, iglesias, mezquitas, son sagrados, intocables y deben protegerse. Corán 22:40.
Por lo tanto, en el Islam, la paz es el objetivo final, es esencial llegar a una resolución con las partes opuestas. Sin embargo, hoy algunos musulmanes prefieren métodos agresivos que, según afirman, están en nombre del Islam. Algunos cometen asesinatos o usan bombas suicidas y lo justifican como guerra santa. Están cometiendo un pecado grave ante los ojos de Dios. La mayoría de estos musulmanes ignoran el hecho de que sus acciones son contra el Corán. Estas personas ignorantes son engañadas en nombre de la religión, donde el odio reemplaza al amor, la ira reemplaza a la compasión, la enemistad reemplaza a la fraternidad y la ignorancia reemplaza al arte, la belleza y la cultura. Por lo tanto, es fácil provocar a estas personas poniendo una pistola o un cuchillo en sus manos para asesinar a personas de otras religiones. Por lo tanto, denunciar los actos de estos radicales no tiene impacto en ellos. El verdadero problema es que les lava el cerebro esta fe de ir en lugar del Corán. La solución es contrarrestar estas mentiras recordándoles y enseñándoles lo que enseña el Corán. Las creencias erróneas deben reemplazarse por otras precisas, eliminando así los resultados desastrosos. De lo contrario, ambas partes terminan sufriendo. Las personas deben comprender su verdadero propósito y saber que son responsables de todas sus acciones. Deben saber que nunca serán felices a través de la lucha y la opresión. Por el contrario, deben comportarse de una manera cariñosa, amorosa y afectuosa, sacrificando por los demás y viviendo su verdadero propósito. Solo entonces alcanzarán la felicidad.